lado de la parte tributaria. Fíjense que aún siendo estudiantes de contaduría pública o incluso teniendo experiencia en materia tributaria, muchas veces no tan fácilmente le entendemos y muchas veces justamente en esa mala interpretación o peor aún, en ese desconocimiento de la normativa tributaria, podemos pecar de ingenuos y cometer errores que, por supuesto, pueden afectar de una manera considerable a la empresa a la cual estemos asesorando o al cliente al cual nos está preguntando alguna inquietud que él tiene y muchas veces podemos no ayudarlo de la mejor manera posible. Entonces, mi objetivo esta tarde es esta tarde es venir a explicarle de la mejor manera posible, de una manera sencilla que pueda ser digerida y entendida por todos ustedes para que no tengan ningún tipo de dudas de ahora en adelante, si es que la tuvieran por si acaso, de ahora en adelante, con respecto a desde cuándo se va a compensar, qué monto se va a compensar, por qué existe la compensación, qué normativa, qué artículo me ampara a mí como contribuyente para poder beneficiarme de esta famosa compensación. ¿Hasta qué periodo voy a compensar? ¿Qué pasa si me quedase un saldo? Y una serie de interrogantes que se les puede venir a todos en algún momento. Este año 2020 es un año muy particular en materia tributaria, justamente por todos los efectos que ha ocasionado esta pandemia del COVID-19. En materia tributaria, como todos ya se han podido dar cuenta, se han tenido que hacer muchas modificaciones en materia tributaria y muchas de ellas han venido encaminadas a lo que el gobierno llama como alivio tributario. Y por tal razones se han modificado e incluso se han promulgado una serie de decretos supremos como también varias resoluciones normativas de directorio que han venido a complementar o han venido de alguna forma a reglamentar justamente estos decretos supremos que han sido promulgados en época de pandemia y que muchos de ellos tienen carácter de excepcionalidad, que justamente se promulgaron por los efectos de esta pandemia. Entonces vamos a ver ¿qué incidencia ha tenido o han tenido justamente esta normativa promulgada en pandemia con respecto al tema que nos compete la tarde de hoy? Momentos y condiciones para compensar el IUE con el IT. Así que sean todos nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos algunos aspectos muy básicos como, por ejemplo, tenemos que ser conscientes que para poder realizar una muy buena práctica, necesariamente tenemos que poder entender la parte teórica. Nosotros como contadores públicos tenemos una afinidad natural hacia la parte práctica, pero como esa parte teórica como que no nos gusta. Peor aún si esa parte teórica se refiere a normativa tributaria pues que es redactada con términos demasiado técnicos, términos bien complejos que a la primera no generalmente lo solemos entender. Entonces, como contadores o futuros contadores, estimados jóvenes, tenemos que quitarnos ese chip o esa tara mental que tenemos de pensar de que los contadores públicos solamente por el hecho de ser bueno en la parte numérica automáticamente nos va a asegurar el éxito al ejercer esta noble y hermosa profesión. Sin embargo, eso ha sido un error que lamentablemente nos los han inculcado desde la secundaria, ¿cierto? Cuando nosotros demostrábamos habilidades numéricas, nos encasillaban y nos decían fulanito de tal, fulanita de tal, que es bueno los números. Estudie contaduría, a usted le va a ir bien estudiando contaduría. Pero fíjense que esa lógica o esa idea tan cierto no había sido, porque resulta que los contadores públicos efectivamente realizamos muchas labores y muchas actividades de índole práctica. Y la práctica, por supuesto, es un proceso que con el paso del tiempo los contadores nos vamos mecanizando y mecanizando. En otras palabras, después de un par de tiempo hacemos básicamente lo mismo con algunos pequeños cambios. Pero fíjense que mucha de la parte práctica va a depender de mucha parte teórica. Entonces también tenemos que tener ese hábito de la lectura y tenemos que tener esa costumbre adquirida de poder leer la nueva normativa que se vaya promulgando y promulgando.
No solamente en esta época de pandemia, sino que ya en estos últimos años, como que ya es una costumbre o una tradición de que la normativa tributaria se vaya modificando y modificando. Hay parche tras parche tras parche y todo el tiempo tenemos que estar actualizados. Y fíjense que esa actualización en gran medida depende mucho del conocimiento de la norma teórica, de esa norma tributaria. Entonces, esta tarde nos vamos a centrar no en esa parte interesante o bonita que a la mayoría de los contadores nos gusta, en la parte práctica, porque eso ustedes lo ven todo el tiempo. Me voy a centrar en esa parte que incluso a los docentes no nos agrada mucho compartir, que es justamente el tema de la parte teórica. Entonces, esta tarde vamos a ser eficientes con el uso de nuestro tiempo que tenemos disponible y me voy a centrar justamente en el análisis e interpretación de esa parte teórica, de esta parte normativa. Entonces, vamos a empezar por algo muy sencillo, que es muy importante el hecho de conocer cuáles son los antecedentes del IVA. Y fíjense que el impuesto a las utilidades de las empresas, así como lo conocemos, pero claro, con algunas modificaciones que se han venido dando en los últimos años, este impuesto a las utilidades de las empresas tiene una data de creación recién en el año 1994, cuando a través de la promulgación de la ley número 1606 se promulgó justamente y se creó este impuesto a las utilidades de las empresas. Antiguamente al IVE existía otro impuesto con otro nombre y con otras características no tan similares a lo que actualmente tenemos o conocemos como el IVE. Entonces, era necesario de que el gobierno modificara su sistema tributario justamente para, de alguna forma, integrarse a esta globalización mundial y tener un impuesto con características similares no solamente a nivel regional, sino también un poco abrir el espectro a nivel mundial. Fíjense que este impuesto a las utilidades de las empresas grava las utilidades imponibles, ya sea de una empresa unipersonal o de una empresa constituida en sociedad, como también incluso grava las utilidades imponibles de aquellas personas independientes que ejercen la profesión o algún oficio de forma independiente, ¿ya? Por tal sentido, es muy importante que también entendamos que el IUE y el IT son impuestos directos. Entonces, fíjense que este pago del IUE se considera como un pago a cuenta del ítem. Entonces, el pago del IUE se considera como un pago a cuenta del ítem. Si nos remitimos a lo que dice el artículo 77 de la ley 1606, o sea, la ley que dio nacimiento al IUE en el año 1994 y el artículo 7 del decreto supremo 21.532, este decreto supremo es el decreto reglamentario del impuesto a las transacciones, ¿ya? Entonces, fíjense que ambos artículos, tanto de la ley de creación del IUE, como también el artículo del decreto supremo, que es reglamentario, reglamentario del ITE, ambos artículos establecen que los pagos efectuados por el IUE que realice este contribuyente, sea persona natural, persona jurídica, profesional o persona que ejerce un oficio de forma independiente, se considerarán a cuenta del impuesto a las transacciones, o sea, del IT, que como ya sabemos, este IT se debe declarar, se paga de forma mensual. Entonces, resumiendo hasta esta parte, el IUE es un pago anticipado del IT, pero pago anticipado del IT del siguiente ejercicio, porque el IUE es un impuesto directo y es un impuesto que se paga de forma anual, ¿cierto? Entonces, lo que yo pago en un año determinado del IUE se considera como pago a cuenta del IT, pero para el siguiente ejercicio. ¿Qué significa? Yo pago el IUE del 2019, lo podré tomar en cuenta como un pago del IT del siguiente ejercicio. El IUE pagado del 2019, ¿cuál será pues el siguiente ejercicio? El 2020. Entonces, yo podré compensar ese IUE con el IT a partir del año 2020, o sea, en el siguiente ejercicio. Entonces, hasta esta parte, ya tal vez a muchos se nos debe plantear la siguiente interrogante. Pero entonces, ¿qué es la compensación? Entonces, es muy importante que nosotros nunca confundamos lo que en realidad
viene a ser la compensación. Y básicamente la compensación de este IUE con este IT. Y de forma muy clara, y ojalá que nunca se les olvide, la compensación es un derecho, no es una obligación. ¿Qué significa esto y por qué es importante que nosotros entendamos esta enorme diferencia? Porque fíjense de que es un derecho adquirido de ese contribuyente. Pero ese contribuyente va a tener ese derecho de poder compensar, pero siempre y cuando se cumpla ciertas condiciones y ciertos momentos. Entonces, tienen que darse ciertas situaciones o ciertas particularidades durante cierto periodo de tiempo para que ese contribuyente tenga esa posibilidad de beneficiarse de este derecho. Entonces, cuando decimos que es un derecho y no una obligación, básicamente nos estamos refiriendo que la compensación, al ser un derecho y no una obligación, quiere decir que esta compensación, al no ser una obligación, la administración tributaria, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales, no va a realizar esta compensación de oficio. O sea, no lo va a realizar sin que nosotros le solicitemos que haga la correspondiente compensación, sino que al ser un derecho, esta compensación, una vez este contribuyente cumpla esas condiciones durante cierto periodo de tiempo, es el mismo contribuyente que tiene que realizar dicha compensación. Entonces, al no ser una obligación, yo como contribuyente no puedo quedarme de brazos cruzados y decir, como es un derecho el cual está en la ley, el cual está en el código y el cual tiene ciertos decretos supremos y ciertas resoluciones normativas de directorio, me quedo tranquilo porque la administración tributaria tiene la obligación de compensarlo. Pues fíjense que no. Ese derecho, yo como contribuyente tengo que hacer valer ese mi derecho y yo como contribuyente tengo que hacer la correspondiente compensación, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos bastante claro. Como no es una obligación, fíjense una particularidad. Todos aquellos contribuyentes tienen un buzón tributario. Y en este buzón tributario, el Servicio de Impuestos Nacionales regularmente manda información, ¿ya? Manda una serie de información de nueva normativa, qué es lo que tiene que hacer, algún tipo de notificación, etcétera, etcétera. Pero fíjense que en este buzón tributario que todos los contribuyentes tienen en la oficina virtual, nunca van a recibir un correo del Servicio de Impuestos Nacionales en el cual les va a decir, estimado señor contribuyente fulano de tal, que tiene número de NIT, número tanto, les recordamos que dado que usted pagó efectivamente el IUE de la gestión 2019 en fecha tanto, le hacemos saber que ya usted puede compensar ese monto del IUE con el IT. Como no es una obligación, el Servicio de Impuestos Nacionales no nos envía dicha información, no nos hace recuerdo de dicha información, por la sencilla razón que no le conviene. ¿Por qué digo que no le conviene? Porque fíjense que si el contribuyente logra hacer la correspondiente compensación del IUE con el IT, automáticamente en cada mes o en cada periodo, el nivel de recaudación del IT va a disminuir considerablemente, por la sencilla razón que los contribuyentes están haciendo uso de su derecho de compensar ese IUE que es tomado a cuenta como pago a cuenta del IT y lo van compensando. En resumen, y siendo sinceros, al Servicio de Impuestos Nacionales le caería muy bien de que nadie haga uso de ese derecho a la compensación. En tal sentido, fíjense que ni en el buzón tributario, ni en el correo personal que tienen los contribuyentes van a recibir alguna información de parte del Servicio de Impuestos Nacionales en el cual nos hagan recuerdo de que tenemos la posibilidad de hacer la correspondiente compensación. Incluso ni en los grupos de WhatsApp, porque como todos saben, el Servicio de Impuestos Nacionales también tiene registrado el número de celular de ese contribuyente y regularmente le manda cierta información. Pero nunca le va a mandar una información para decirle, señor contribuyente, le estoy mandando unos pequeños gráficos, le estoy mandando un tutorial, le estoy mandando un tríptico, le estoy mandando un PDF, le estoy mandando un PowerPoint en el cual
la administración tributaria preocupada porque sus contribuyentes puedan cumplir y puedan aprovecharse de sus derechos, usted pueda entender de mejor manera cómo va a realizar la compensación del IUE con el IT. No lo hace, la administración tributaria no lo va a hacer por la misma situación que ya había explicado. Porque mientras menos personas compensen este IUE efectivamente pagado con el IT, para el Servicio de Impuestos Nacionales va a ser mucho mejor. Entonces, por eso, cuando alguien desee saber cómo se debe compensar, cómo se debe hacer ese proceso y busca algunos videos en YouTube, en la página de Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales o en la misma fanpage en Facebook del Servicio de Impuestos Nacionales, no van a encontrar información referente justamente a esto, a cómo debo compensar el IUE con el IT. Y por eso es que los contribuyentes tienen que tratar de leer la normativa tributaria para que el mismo contribuyente vaya entendiendo el meollo, vaya entendiendo la parte operativa y cómo es que se debe realizar dicha compensación de forma correcta, por supuesto, del IUE efectivamente pagado con el IT, ¿ok? Fíjense que además tenemos lo siguiente, de que hubo un origen. Entonces, ya había adelantado de que para el Servicio de Impuestos Nacionales y para el mismo Estado, independientemente del gobierno que tengamos, ya sea de izquierda, de derecho, transitorio o no, no les conviene que exista este tipo de compensación del IUE con el IT, aunque es un derecho, por supuesto, de los contribuyentes. No les conviene por la sencilla razón que los niveles de recaudación, como ya le había adelantado, disminuyen considerablemente con respecto al IT. Entonces, fíjense que en algún momento, debido a la presión social, que ejercieron los contribuyentes, en su momento lograron que la administración tributaria permita o aceptara el nacimiento de este derecho y de alguna forma le dé la posibilidad a que un contribuyente tenga ese derecho de compensar justamente este IUE con este IT. Entonces, es muy importante que además también entendamos de que el IUE, el IT, son impuestos individuales. Son impuestos individuales y son impuestos totalmente diferentes, ¿ya? Por lo que el mecanismo de compensación entre ambos no significa que uno de los dos es más importante que el otro o que deba absorber al otro, ¿ya? Entonces, al ser impuestos totalmente distintos, porque un impuesto es anual y otro impuesto es mensual, es muy importante que sepamos de que uno no es más importante que el otro. Claro que si lo comparamos por importancia a nivel de recaudación, el IUE es uno de los principales impuestos a nivel Bolivia, justamente porque logra un importantísimo porcentaje de recaudación en comparación de todos los impuestos que son de dominio nacional, ¿ya? Entonces, hasta esta parte hemos indicado la parte introductoria que es muy importante que la entendamos para entrar de lleno justamente al tema específico de esta tarde. Ya tenemos algunas características del IUE y también entendemos algunas características básicas del IT. Entonces, como ya habíamos adelantado, el IUE se considera como un pago a cuenta del IT, pero del siguiente ejercicio fiscal, o sea, del año siguiente. Entonces, si ese IUE es un pago a cuenta del IT, ¿cuáles serán los momentos y condiciones para poder aprovecharme de ese derecho que yo tengo como contribuyente? Fíjense que ese derecho no nace tan sencillamente, porque resulta que ese contribuyente tiene que tomar en cuenta dos variables importantísimas. Uno que es la variable que yo le llamo timing y la otra es la variable de requisitos. Es un derecho que para el contribuyente lo pueda tener, se tienen que dar estas dos variables. Una es el timing, que significa de que el contribuyente no va a poder compensar cuando él le dé la gana. Cuando hablamos del timing o del tiempo, no significa que este contribuyente al tener este derecho lo va a compensar hasta cuando él quiera o hasta cuando a él le parezca, sino que como hay una variable del tiempo, esta variable del tiempo establece claramente el momento desde el cual
o el tiempo desde el cual este contribuyente puede hacer uso de su derecho. Y también este timing o este tiempo claramente establece en la normativa tributaria hasta cuándo es que este contribuyente va a poder compensar ese IUE con ese IT. Entonces, para que el contribuyente pueda hacer uso de su derecho, tiene que cumplir una variable, el timing, y también la segunda variable de requisitos. En esta lista de serie de varios requisitos que se deben complementar con el timing, por ejemplo, podemos mencionar uno que es muy, pero muy importante, que es justamente el hecho de que este contribuyente tiene que efectivamente pagar este IUE, ya sea de manera total o ya sea de manera parcial. Entonces, sí y solo sí, cuando este contribuyente cumple estas dos variables del timing y los requisitos, solamente en ese caso, recién a partir de aquel momento, puede realizar dicha compensación. Solo a partir de ese momento puede hacer uso de ese derecho, porque ya cumplió las dos variables que le ha puesto la normativa tributaria para decirle: señor contribuyente, aquí están los derechos, pero no todo el mundo va a tener el derecho a la compensación. Solamente lo van a tener aquellos que cumplan estas dos variables, del timing y de los requisitos. Si es mi caso particular que yo como contribuyente cumplí estas dos variables, ahora sí tengo luz verde, ahora sí tengo la libertad de poder compensar este IUE con este IT. Pero una vez tengo esa libertad o esa luz verde, fíjense que adicionalmente este contribuyente tiene que saber otro tipo de normativa y otro tipo de procedimiento, justamente para compensar de la manera correcta. Entonces, nos preocupamos por conseguir la luz verde, o sea, cumplir el timing y los requisitos. Y una vez tenemos la luz verde, no significa que vamos a salir volando, ¿ya? Tenemos la luz verde, pero también tenemos que ser cautelosos. ¿En qué sentido? En seguir revisando la normativa tributaria para saber cuál es el procedimiento operativo para poder compensar justamente ese IUE con ese IT. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que lastimosamente, aunque ya tengo el derecho adquirido, porque he cumplido estas dos variables, compense de una forma errónea. Y como he compensado de una forma errónea, en algún momento justamente me observen dichas compensaciones de manera errónea. Y la administración tributaria me diga: señor contribuyente, ¿sabe qué? Efectivamente, usted tenía el derecho para compensar. Claramente cumplió las dos variables que establece la normativa tributaria, pero ¿sabe qué? Usted se equivocó en algunos aspectos. Se equivocó después de ese momento en que la administración tributaria le dio la luz verde, en ese momento en que usted se ganó esa luz verde. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta tal situación. Entonces se nos viene la siguiente pregunta: ¿qué es lo que realmente puedo compensar? Entonces, una vez este contribuyente cumple estas dos variables, viene otra pregunta muy interesante. Bueno, ahora ya cumplí el timing, ya cumplí los requisitos, ya hice el pago, ya envié mi formulario, ya hice todo lo que tenía que hacer. La gran pregunta ahora: ¿qué es lo que realmente puedo compensar? ¿Habrá un límite de monto? ¿Qué monto será? ¿Ese monto de dónde se saca? Etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que nos dice el artículo 77 de la ley 843. Y nos dice que el IUE liquidado y pagado, se lo he puesto con otro color y en negrita para que nos quede claro. El artículo 77 de la ley 843 señala que el IUE liquidado y pagado por periodos anuales, porque ya sabemos que el IUE se paga de forma anual, será considerado como pago a cuenta del IT en cada periodo mensual. Importantísimo. Pero se debe considerar como punto de partida el pago y no así el envío de la declaración.
Porque para poder adquirir ese derecho, como ya lo hemos venido hablando desde el inicio de esta presentación, uno de los aspectos muy importantes para que este contribuyente tenga ese derecho, entre otros requisitos y momentos y condiciones, es justamente el pago en efectivo. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque fíjense que no siempre coinciden en el mismo periodo el envío de la declaración jurada y el pago. ¿Qué significa? Que en algunas circunstancias vamos a tener clientes o vamos a tener empresas que envían la declaración jurada. La envía como quien dice para cumplir justamente con esa obligación de enviar la declaración jurada. Pero fíjense, en esa declaración jurada hay un IUE por pagar. O sea, hay un monto de dinero por el IUE que se le tiene que pagar a la administración tributaria. Pero por alguna razón, esa empresa no tiene el dinero. No lo tiene el dinero, lo dispuso en otra cosa, tuvo problemas, un montón de situaciones pueden pasar. Entonces la empresa decide cumplir sus obligaciones a media. ¿Qué significa esto? Cumplir por lo menos enviando la declaración jurada y el pago lo va a hacer de aquí a un mes, de aquí a 2 meses o en el momento en que pueda conseguir el dinero. Entonces la normativa en el artículo 77 me dice, señor contribuyente, no se le ocurra avivarse, no se le ocurra avivarse, ¿ya? No bastará con que usted únicamente haga el envío del formulario. No bastará, ¿ya? Así que tiene que enviar el formulario y además hacer el correspondiente pago. Porque a mí como administración tributaria lo que me interesa para darle la luz verde en realidad, entre muchos requisitos, o entre algunos requisitos, perdón, es que usted pague en efectivo. No importa si no puede pagarme todo, me paga de forma parcial y podrá compensar también de forma parcial, pero tiene que haber platita de por medio. Si no hay dinero de por medio, ni de forma parcial, ni de forma total, con el simple hecho de haber enviado el formulario, no me da la luz verde para poder hacer la correspondiente compensación, ¿ya? Entonces, que no se nos olvide jamás, ¿ya? Entonces, en base a lo que hemos visto hasta esta parte, nos preguntaremos, bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones para la compensación del IUE con el ITEM? Fíjense que las condiciones para compensar este IUE con el ITEM se podrá compensar siempre y cuando se haya liquidado y efectivamente pagado. Vuelvo a insistir en el tema del dinero. Y fíjense que la misma normativa no es tan dura o tan rígida. ¿Por qué digo esto? Porque en la misma normativa, en la ley 843, en la misma ley 1606, como también en el decreto supremo, dice que se podrá compensar el IUE declarado, o sea, ese IUE declarado que lo voy a hacer dependiendo del tipo de contribuyente que yo sea, ya sea en el formulario 500 o en el formulario 510, lo podré compensar lo pagado, ya sea de forma parcial o de forma total. Lo que significa, y vuelvo a insistir en esto, de que la normativa tributaria no es tan rígida, ya no es tan dura en ese aspecto, porque no me limita y no me exige a que yo como contribuyente sí o sí pague el 100% del IUE. Si no, no hay nada. No. La normativa me dice, está bien, si no puede pagarme todo, por lo menos págueme algo. Pero también le aclaro de que usted únicamente va a poder compensar ese algo. Mientras más pague en efectivo, más tendrá para compensar. Entonces, señor contribuyente, ahí está la normativa, ahí están los beneficios y usted ve si lo quiere tomar todo o si lo quiere tomar de forma parcial. Así que, por favor, haga un análisis, haga un estudio, diseñe sus estrategias y trate de aprovecharse de justamente estas condiciones y momentos para poder compensar el IUE con el ITEM. El impuesto a las utilidades de las empresas, como todos ya lo sabemos, es del 25%, ¿ya? Y es un impuesto que se paga de forma anual. Pero fíjense de que hay ciertos tipos de contribuyentes que pertenecen a sectores peculiares. Sectores peculiares que la administración tributaria ha decidido adicionalmente cobrarle otro porcentaje por concepto del IUE. ¿Por qué razón? Por muchas razones, porque tal vez estas empresas lucran demasiado, tienen buenos ingresos por rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿ya?
Lo cierto es que fíjense que hay excepciones en la compensación del IVA con el IT. Por ejemplo, veamos lo que dice el artículo 51 de la ley 843 bis, ¿ya? Y dice que el pago de la alícuota adicional, fíjense que además de pagar el 25% que pagan casi todas las empresas, fíjense que las actividades extractivas de recursos naturales no renovables adicionalmente pagan otro 25% extra por concepto del IVA. Ese 25% extra que paga este tipo de empresas extractivas de recursos no renovables en Bolivia no será o no se podrá tomar en cuenta como un pago a cuenta del IT para la siguiente gestión. Adicionalmente, fíjense que este mismo artículo 51 de la ley 843 nos dice que la alícuota adicional, cuando corresponda del IVA del 25% en las entidades de intermediación financiera reguladas por AFIS, tampoco podrá ser considerado esta alícuota adicional como un pago a cuenta del IT para la siguiente gestión. Para este caso de las entidades de intermediación financiera, la normativa establece ciertos ratios o ciertos parámetros que de forma resumida, siempre y cuando esta entidad de intermediación financiera le vaya muy bien y supere estos parámetros de rentabilidad, automáticamente se le va a gravar un 25% extra a ese 25% del IVA base que prácticamente aplica para todas las empresas privadas y que tengan fines de lucro a nivel Bolivia, ¿ya? Otro aspecto muy importante que tenemos que tenerlo bastante claro es lo siguiente, de que la normativa también es clara. Cuando nos remitimos al artículo 7 del Decreto Supremo 21.532, que les recuerdo es el decreto reglamentario del impuesto a las transacciones, nos dice que no corresponde hacer una compensación del IVA con el IT, pero siempre y cuando contra los pagos del IT que deben efectuarse por transmisiones de bienes inmuebles, vehículos y derecho a título oneroso o gratuito. Por la sencilla razón, el IVA es un impuesto de dominio nacional. ¿Qué significa esto? De que el contribuyente se lo paga a una administración tributaria en particular, que en este caso viene a ser el Servicio de Impuestos Nacionales, que es el que se encarga de cobrar los tributos de competencia o de dominio nacional. Pero fíjense que ese impuesto o ese IT que se paga por bienes inmuebles y vehículos automotores, esos impuestos son impuestos de dominio municipal. ¿Qué significa? Que uno los paga a la alcaldía del municipio en el cual uno vive. Entonces, por obvias razones, sería muy complicado intentar compensar un impuesto de dominio nacional con un impuesto de dominio municipal. Sería algo muy raro. No digo imposible de poder hacer, pero sería complicado operativamente hablando. Y por eso la normativa decide no complicarse la vida y lo ha establecido de tal situación. No se podrá compensar el IVA con ese tipo de impuesto a las transacciones. Como también nos aclara algo muy importante, ¿ya? De que ese IVA no se podrá compensar por las retenciones. El IVA, recordemos, impuesto pagado al Servicio de Impuestos Nacionales. Las retenciones también se pagan al Servicio de Impuestos Nacionales. Pero aún cuando ambos impuestos se pagan a la misma administración tributaria, en este caso no se puede compensar con las retenciones. Por la sencilla razón que las retenciones es un monto de dinero o es un impuesto que no recae directamente sobre ese contribuyente como tal, sino que ese contribuyente como tal, la normativa lo obliga o le exige a que él actúe como agente de retención ante la ausencia de la factura. Entonces, cuando nosotros como empresario o como contribuyente compremos ciertos bienes o paguemos por la prestación de ciertos servicios y la persona que nos vende el bien o nos presta el servicio no nos emite la factura, la normativa me dice, señor empresario, señor contribuyente, pues sepa lo siguiente, como usted no va a poseer una factura, tiene que justificarme ese gasto. Entonces tiene que actuar como agente de retención y cumplir todos los procedimientos tributarios. Entonces, si yo hago retenciones, ¿qué significa? Que a esa persona que me vendió el bien
o a esa persona que me prestó el servicio, yo tengo que descontarle justamente ese porcentaje de la retención, que puede ser, por ejemplo, un 8% o un 15.5%. Y de esos porcentajes hay un 3% que corresponde a las retenciones por el IT. Entonces, ese 3% del IT no es de ese vendedor que me vendió un producto y no me emitió factura. Ese 3% ya no viene a ser de ese profesional o persona que me prestó un servicio y no me emitió factura. Ese 3% no es de la empresa que actuó como agente de retención, sino que ese monto de porcentaje de retención por el IT pertenece a la administración tributaria y yo tengo que emposárselo o transferírselo o pagárselo al mes siguiente de acuerdo al último dígito de mi número de NID. Entonces, ese dinero por las retenciones, como yo literalmente lo suelo llamar, son montos de dineros sagrados que la gente de retención no debería de tocarlos, a tal punto que por concepto de retenciones no existen facilidades de pago, por la sencilla razón de que es un dinero que no es ni del contribuyente ni de estas personas de las cuales no me emitieron factura, sino que ya vienen a ser del Estado y que deben ser canalizados a través del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Así lo establece el artículo número 7 del Decreto Supremo 21.532. Entonces, se nos viene la siguiente pregunta, ¿quiénes tienen derecho a realizar la compensación? Cuando yo planteo esta pregunta, y ojalá que la mayoría de ustedes sean capaces de poder responderla, porque a esta parte ya se ha explicado justamente todo lo referente a esto y ya deberían de saber quiénes tienen derecho a realizar la compensación. Pero por si a alguno de ustedes todavía no le ha quedado tan claro, la normativa nos dice que solo tienen derecho a la compensación los contribuyentes que hayan realizado efectivamente el pago del IUE. Y vuelvo a insistir en esto. El artículo 77 me dice que puede ser el pago total o puede ser parcial. Por tanto, mientras un contribuyente no haya cancelado el IUE, no tiene derecho a esa compensación. Si no paga el IUE, este contribuyente no puede buscarse ni al mejor abogado tributarista, ni al mejor contador tributarista, ni tampoco puede ir a quejarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando de que en Bolivia el Servicio de Impuestos Nacionales ha vulnerado sus derechos porque dice que el derecho a la compensación está establecido en cierta ley, en cierto decreto, y en Bolivia el Servicio de Impuestos Nacionales ha vulnerado mi derecho. No se puede quejar con nadie, porque este derecho claramente está y dice de que usted va a tener el derecho siempre y cuando pague, total o de forma parcial. Entonces, si hay pago total o parcial del IUE, se podrá compensar. Y de manera muy sencilla, si no hay pago total o parcial del IUE, no se va a poder compensar. No hay dónde perderse, ¿ya? Entonces, otra pregunta que se nos va a venir a la cabecita o a la mente es la siguiente. ¿Qué monto puedo compensar entonces del IUE con el IT? ¿Será que es el monto que el contribuyente quisiera? ¿El monto que al contribuyente le conviene? No es así. Fíjense que el artículo 7 del Decreto Supremo número 21.532 determina que solo los sujetos pasivos del IUE, y vuelven a insistir en lo mismo, que efectivamente hayan pagado dicho impuesto, podrán deducir el mismo como pago a cuenta del IT. Entonces, ¿sobre qué monto se va a compensar? Ya yo tengo un IUE efectivamente pagado, ¿ya? Entonces ya nació mi derecho para poder compensar con el IT. Entonces ahora viene la siguiente pregunta. Ya tengo luz verde, ya nació el derecho para mí como contribuyente y ahora ¿sobre qué monto puedo compensar? Muy sencillo. El IUE efectivamente pagado se compensa con ese IT que este contribuyente tenga que pagar de forma mensual. Para poder encontrar el monto mensual que este contribuyente tiene que pagar, por supuesto, se tiene que tomar en cuenta toda la información que el contribuyente logre consolidar con respecto a estas ventas y a esos ingresos que ha tenido durante un periodo de tiempo determinado y la información que vaya a reflejar de forma mensual en ese formulario 400 versión 3
va a ser el monto sobre el cual va a tomar como referencia para poder compensar ese IVA efectivamente pagado, y lo podrá compensar de forma total o parcial justamente con ese monto de de IT que tenga que pagar de forma en ese periodo o en ese mes mensual. Esto no lo establece de tal forma y así el artículo 7 del Decreto Supremo 21.532, ¿ya? Entonces, si no nos ha quedado un tanto claro, volvemos a lo mismo, ¿ya? Se puede compensar el 100% del IUE, pero vuelvo a lo mismo, el 100% del IUE total pagado o ese porcentaje de IUE parcialmente pagado, pero sacando las exenciones. ¿Se recuerdan las exenciones? Esas alícuotas adicionales para las empresas que se encargan de explotar los recursos naturales no renovables, como también ciertas empresas que se encuentran reguladas por la ASFI y que estén en el mercado del sistema de intermediación financiera, ¿ya? Entonces, se puede compensar ese 100% del IT parcial o totalmente con ese IT, ¿ya? Siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la propia ley y su reglamento. Algo muy importante que sucede con respecto al monto efectivamente pagado con el ITEM. Ya sea que ese contribuyente haya pagado el 100% en efectivo o una pequeña parte en efectivo, entonces ese monto ya tiene derecho de compensar ese monto en los siguientes periodos con el ITEM. Si ese monto del IVA efectivamente pagado es un monto alto, lo más natural es que, o lo más seguro, es que ese monto le permita poder compensar con el IT durante los próximos 5, 7 o 8 meses del IT. Entonces, como van a pasar varios meses, es muy importante que recordemos de que ese monto no se va a compensar, perdón, no se va a actualizar. ¿Qué significa esto? De que el saldo que me queda, ese mismo saldo se va a ir arrastrando con respecto a los meses que vaya compensando con el IT, pero jamás voy a hacer una actualización, o sea, no voy a tomar en cuenta en este caso las UFB. Y como todos sabemos, en Bolivia la unidad de fomento a la vivienda es tendiente a subir, va subiendo y va subiendo, lo que significaría que si yo utilizara las UFB, automáticamente ese monto se actualizaría y sería un monto mayor. Pero en este caso no se hace eso, no está permitido hacer eso porque la compensación no admite actualización. Entonces, ya hasta esta parte vamos respondiendo varias interrogantes muy básicas que a la mayoría se nos pueden presentar. Otra pregunta muy básica es la siguiente. Entonces, ¿desde qué momento? ¿Desde cuándo entonces se puede compensar ese IUE con el ITEM? Ya estamos llegando a esa variable que yo le llamo timing o el tiempo, porque ya en la parte introductoria les había advertido, no es que el contribuyente compense desde el momento que él quiere o hasta el momento que él quiere, no es así, sino que hay que cumplir, y una de esas variables es el timing. Entonces, la compensación surte efecto al periodo siguiente de realizado el pago del IUE, ya sea ese pago total o ya sea un pago parcial. Entonces, un ejemplo, ¿ya? En este año 2020, sobre todo las empresas comerciales y de servicios, ya sabemos que su cierre de gestión fiscal es al 31 de diciembre y tienen 120 días posteriores para el vencimiento, o sea, para el pago de este IUE. Si una empresa que tiene su cierre de gestión fiscal el 31 de diciembre, este año 2020, su fecha de vencimiento inicial era el 29 de abril del 2020, ¿ya? ¿Qué significaba? Que hasta abril tenían que haber pagado sin multas ni sanciones ese IUE. Pero fíjense que ha habido para los contribuyentes resto, que son empresas comerciales o de servicios o profesionales independientes que pertenecen a la categoría resto, se alargó, se prorrogó el plazo para el vencimiento del IUE y ya no vencía el 29 de abril, sino que este año, por los efectos de la pandemia, venció el 31 de julio del 2020.
Entonces, vamos a poner un ejemplo muy claro. Como la mayoría de los contribuyentes, principalmente contribuyentes resto, siempre prefieren pagar el último mes de vencimiento, ¿ya? Antes, cuando el vencimiento era en abril, el mes de abril los contadores tenemos demasiado trabajo porque a última hora los clientes o los contribuyentes se acuerdan que tienen que pagar el IVA, ¿ya? En este año no fue la excepción, peor aún todavía por el efecto de la crisis económica que derivó a causa de la pandemia. Entonces los contribuyentes imploraban a través de sus cámaras, a través de los representantes, de que haya una prórroga o un alargue del vencimiento del IUE. Entonces, después de mucho tiempo, a última hora, el Servicio de Impuestos Nacionales dijo, se va a prorrogar el vencimiento del IUE y ya no va a ser en los plazos previstos, sino va a ser hasta el 31 de julio. Pero vuelvo a recordar, a insistir esta parte, solamente para contribuyentes resto. Porque los contribuyentes que tienen su cierre de gestión fiscal al 31 de diciembre, pero que pertenecen a la categoría PRICO y GRACO, a ellos también se les prorrogó, pero se le prorrogó simplemente al mes de mayo, ¿ya? Pero vamos a seguir este ejemplo, que somos una empresa contribuyente resto y nuestro nuevo vencimiento es en julio o fue en julio del 2020. Entonces, si pagamos el IVA en el periodo de julio, porque vuelvo a insistir, los bolivianos siempre esperamos el último mes. Y el último mes para pagar sin multas ni sanciones era julio del 2020. Como pagamos efectivamente el IVA en julio del 2020, entonces podemos compensar a partir del periodo de agosto. Pero este periodo de agosto del ITE, ya sabemos que esa declaración del ITE de agosto se la va a realizar en los primeros días de septiembre, ¿ya? Entonces, si pagamos en julio, a partir del periodo siguiente podemos compensar. ¿Cuál es el periodo siguiente a julio? O sea, el mes siguiente a julio, que viene a ser agosto. Pero resulta que el ITE es un impuesto cerrado. O sea, ese impuesto de agosto, al ser un impuesto cerrado, vamos a contabilizar todas las ventas de agosto. Pero ese ITE, en el caso de que haya un saldo a favor del fisco, se va a pagar al mes siguiente, el ITE, y se va a pagar en función al último dígito de su número de NIT. ¿Cuál es el mes siguiente del periodo de agosto? Va a ser septiembre, ¿ya? Si declaramos, otro ejemplo hipotético, si declaramos en julio, ¿se recuerdan esa parte que yo le decía que no siempre coinciden la declaración y el pago? Este contribuyente tuvo problemas económicos. La pandemia le afectó mucho más que el resto. Entonces, este contribuyente decidió cumplir a media, o sea, le pidió a su contador de que en el mes de julio, que era el último mes, dado que él era contribuyente resto, le pidió que declare, que envíe el formulario en julio, pero recién imagínense que este IUE lo van a pagar en octubre. La normativa establece que uno debe tomar en cuenta el pago efectivo del IUE y no así el envío. Entonces, como el pago recién se va a efectivizar en octubre, a partir del siguiente periodo se puede compensar. ¿Cuál es el siguiente periodo de octubre? El mes siguiente, pues, a octubre, que viene a ser noviembre. Como el ITE es un impuesto cerrado, o sea, todo el ITE de noviembre se va a pagar al mes siguiente de acuerdo a su último dígito, el número del ITE. ¿Cuál es el mes siguiente de noviembre? Va a ser diciembre. Entonces yo recién en diciembre, cuando declare mi ITE de noviembre, ahí voy a hacer la correspondiente compensación de ese IUE efectivamente pagado de la gestión 2019, solo que lo pagué en octubre. Por eso es que recién a partir del mes de noviembre voy a hacer la compensación, pero en la declaración que voy a realizar en el mes de diciembre. Así lo establece el artículo 77 de esta ley 844, ¿ya? Entonces, fijémonos qué más dice la normativa tributaria justamente con respecto a esta variable llamada timing, ¿ya? ¿Hasta qué periodo puedo compensar el IUE con el ITE? Ya les había adelantado de que uno no puede compensar hasta que uno quiera, o hasta que uno le convenga. En esa parte la normativa es bien clara y dice de que
Se puede compensar, fíjense ustedes, hasta su total agotamiento. Opción número 1, se puede compensar hasta su total agotamiento. ¿Qué significa? Si pagué 100 bolivianos del IUE efectivamente pagado, significa que yo tengo 100 bolivianos como pago a cuenta del IT y esos 100 bolivianos lo voy a compensar en los siguientes periodos del IT, siguiendo lo que ya hemos indicado anteriormente. Si los 100 bolivianos lo compenso en 2 meses siguientes del IT y si me acabaron los 100 bolivianos porque ya lo he compensado totalmente, como ya se me agotó, hasta ahí llegó mi compensación. Solamente los 100 pesitos me sirvieron para compensar con el IT en los siguientes 2 meses. Y ahí murió. Como solamente me alcanzó para los siguientes 2 meses, a partir del mes número 3, yo debo pagar el IT sin deducción alguna. O sea, debo pagar en su integridad y en efectivo ese IT. ¿Por qué debo pagarlo ya en efectivo a partir del mes 3? Porque ya no tengo IUE a mi favor o a mi saldo para poder compensarlo con ese IT, inevitablemente tengo que sacar del bolsillo y ya poder pagar. Pero fíjense que este artículo 77 de la ley 843, en su parágrafo 5, nos hace una aclaración y dice que en caso que al producirse un nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada del IUE, quedase un saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo se consolidará en favor del fisco. El IUE, un impuesto anual, las empresas tienen por su tipo de empresa cierta fecha de cierre de gestión anual. Dependiendo del tipo de empresa y tomando en cuenta el cierre de gestión anual, tendrán también una fecha ya preestablecida para el nuevo vencimiento del IUE. De llegar a este nuevo vencimiento del IUE para esa empresa en particular que pertenece a cierto sector y que tiene cierta fecha preestablecida de vencimiento de gestión fiscal y también ya tiene cierta fecha preestablecida de vencimiento, si quedara un saldo a favor del fisco, este artículo me dice, ¿sabe qué, señor contribuyente? Usted tiene que consolidarlo a favor del fisco, ¿ya? Pero fíjense que el nuevo vencimiento de la declaración jurada del IUE a que se refiere este artículo 77 de la ley 843, muy importante y se lo he colocado en un color distinto que resalte y en negrita, incluye toda prórroga o ampliación del plazo para la presentación de dicha declaración. Ejemplo muy común, somos una empresa comercial o una empresa de servicio. Estamos enmarcados dentro del tipo de empresas que tienen su cierre de gestión fiscal al 31 de diciembre y por ende tenemos hasta 100 sin ningún tipo de multa ni que generalmente es el 29, el 30 o de abril, ¿ya? De cada año, generalmente. Pero si por alguna razón sucede lo que sucedió este año, y hubo algo imprevisto, que en este caso fue el tema de la pandemia, y por obvias razones el Estado tiene que coadyuvar a que los empresarios se reactiven económicamente y decida hacer lo que hizo este año de ampliar o alargar la prórroga del IUE, esa prórroga o ese alargue se va a considerar como nuevo vencimiento, lo que significa que como se ha alargado o ha habido una prórroga, también se va a alargar los periodos que podrá tener como derecho este contribuyente para hacer esa compensación. Pero claro, siempre y cuando todavía le siga quedando un saldo a su favor para poder compensarlo con el IT. Ejemplo muy sencillo, el de este año. Somos una empresa comercial o de servicio. Inicialmente, nuestro IUE vencía el 29 de abril de 2020. Somos contribuyente resto. La administración tributaria, a través del gobierno, decidió como política tributaria ampliar
para este tipo de contribuyentes el nuevo vencimiento y establecerlo al 31 de diciembre del 2020. ¿Qué significa? Que de la gestión 2018, del IUE efectivamente pagado de la gestión 2018, no solamente se va a poder compensar hasta abril, como en un inicio estaba previsto, sino que como se alargó de abril al 31 de julio para este tipo de contribuyente también se le ha alargado automáticamente la posibilidad de compensar hasta julio del 2020, siempre y cuando, por supuesto, siga teniendo un saldo a su favor para poder compensar, ¿ya? Entonces, fíjense que el límite para poder compensar es fijo, es fijo, inicialmente es fijo. ¿Por qué digo inicialmente? Porque como este año o como este caso, ha habido un alargue, ha habido una prórroga por las razones que ya conocemos, ¿ya? Y que, por cierto, no ha sido el primer año en el cual se ha dado una prórroga o una alargue en el vencimiento del IUE, ¿ya? Hay varios casos de varios años, ¿ya? Entonces, fíjense de que ese límite fijo inicialmente está en función del tipo de cierre de gestión fiscal. Y tomando en cuenta ese tipo de cierre de gestión fiscal, se tomará en cuenta 120 días posteriores. Por ejemplo, las empresas que tienen su cierre de gestión fiscal el 31 de marzo, como son las empresas industriales y gomeras, fíjense que este tipo de empresas tenía como plazo julio para poder enviar su formulario, como también para hacer su correspondiente pago sin multas ni sanciones. Como hubo esto de la pandemia, solamente para el caso de las empresas industriales se les prorrogó o se les alargó el plazo y ya no terminaba en julio, sino en octubre de este 2020. Para las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales que tienen su cierre de gestión fiscal el 30 de junio, tomando en cuenta esta fecha de junio, se toman 120 días posteriores y esa fecha es la fecha de vencimiento. El 30 de septiembre tienen su cierre de gestión fiscal las empresas mineras. Y finalmente, el grueso de las empresas a nivel Bolivia tienen su cierre de gestión fiscal el 31 de diciembre. ¿Qué tipo de empresas son estas? Empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras no contempladas en las fechas anteriores, así como los sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios de forma independiente. Pero fíjense esto que ya yo les he explicado. Para este tipo de empresas, que son la mayoría que existen en nuestro país de acuerdo a los datos de Fundempresa, no nos olvidemos que también el Servicio de Impuestos Nacionales categoriza a los contribuyentes. Y en Bolivia existe la categorización de principales contribuyentes, grandes contribuyentes y resto contribuyente. Y dentro de resto contribuyente tenemos resto contribuyente tipo A, tipo B y tipo C. Para todo este tipo de contribuyentes, PRICO, GRACO y resto, pero siempre y cuando tengan su cierre de gestión fiscal al 31 de diciembre, como ya les he explicado, la fecha inicial de vencimiento era el 29 de abril del 2020. Solo que para los contribuyentes resto, categorizados como resto por la Administración Tributaria, la nueva fecha de vencimiento fue hasta julio del 2020 y para PRICO y GRACO fue para mayo del 2020, ¿ya? Entonces, en base a todo lo que hemos explicado, ¿ya? Y tomando en cuenta un simple ejemplo de que nuestro cliente viene a ser una empresa comercial o de servicio y que tiene su cierre de gestión fiscal al 31 de diciembre y que además pertenece a la categoría resto. Entonces, vamos a recordar que de acuerdo al artículo 77 de la ley número 843, se puede compensar hasta su total agotamiento, opción 1, y o hasta producirse un nuevo vencimiento de la declaración jurada del IUE. Un nuevo vencimiento. No nos olvidemos de esa parte. Entonces, siguiendo con el ejemplo que le mencionaba, tenemos que nuestro cierre del ejercicio fiscal cerró el 31 de diciembre del 2018, ¿ya? 31 de diciembre del 2018 y teníamos hasta 120 días posteriores
para el cierre de gestión posterior, ¿cierto? Que vendría a ser el 30 de abril del 2019, ¿ya? Para pagar, teníamos hasta el 30 de abril del 2019 para haber pagado de forma total o de forma parcial, sin multanizaciones, el IVA de la gestión 2018, ¿ya? Tenemos el siguiente supuesto. Esta empresa pagó el IVA de la gestión 2018, lo pagó al mes siguiente, o sea, en enero del 2019, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo puede pagar sin ningún problema. Sin ningún problema lo puede pagar en enero del 2019. ¿Desde qué periodo se puede compensar? ¿Qué dice la normativa tributaria? Una vez efectivamente realizado el pago del IVA en ese periodo, se podrá compensar a partir del siguiente periodo. ¿En qué periodo se pagó este IVA de la gestión 2018? En enero del 2019. ¿Cuándo es el siguiente periodo? El siguiente periodo es el mes siguiente, al mes en que yo hice el pago. Yo pagué en enero, el mes siguiente va a ser febrero del 2019. Pero resulta que el IT de febrero del 2019, yo efectivamente lo declaro y lo pago en el mes de marzo. Entonces, yo pagué el IUE del 2018 en enero, voy a compensar a partir del siguiente periodo del IT, pero ese IT se va a efectivizar al subsiguiente periodo, o sea, a partir de marzo del 2019, ¿ya? Marzo 2019 que yo estoy pagando o compensando el IT de febrero 2019. ¿Hasta qué mes o periodo puedo compensar ese IT? Hasta que llegue hasta su total agotamiento o hasta que llegue un nuevo vencimiento de ese IUE. El nuevo vencimiento del IUE inicialmente iba a ser abril de 2020. Pero como para este tipo de contribuyente resto se alargó, se prorrogó hasta julio del 2020, este contribuyente, si le queda un saldo sin compensar, lo va a poder compensar o lo pudo haber compensado, perdón, hasta julio del 2020, ¿ya? Pero se aclara que el periodo del IT de julio del 2020 ya sabemos que se va a efectivizar al siguiente mes, o sea, en agosto del 2020, tomando en cuenta el último dígito de su número de NID. Siguiente caso, otro tipo de cliente tiene su cierre de gestión fiscal al 31 de diciembre del 2018, es una empresa comercial o de servicio categorizada como resto, ¿ya? Esta empresa decidió pagar, perdón, ya sabemos que su fecha inicial de vencimiento del pago del IUE va a ser 120 días posteriores a la fecha de cierre, o sea, hasta el 30 de abril del 2019. Esta empresa decidió pagar el último mes, ya en este caso, abril del 2019. La normativa dice que una vez yo haga ese pago en ese mes, a partir del siguiente periodo puedo compensar. ¿Cuál es el siguiente periodo? Mayo del 2019. Solo que el periodo del IT de mayo del 2019, yo lo registro y lo declaro en julio del 2019. ¿Hasta cuándo voy a poder compensar? Si es que me quedara todavía saldo. Hasta la fecha del nuevo vencimiento. ¿Cuánto es la fecha del nuevo vencimiento? Como hubo un alargue, hasta julio del 2020. Otro ejemplo. Esta empresa, fíjense, decidió pagar en junio, ¿ya? Pagó en junio. Entonces, ¿cuál es el siguiente periodo al mes en que efectivamente se pagó? Es julio. Pero yo el IT de julio lo declaro en agosto. Entonces, a partir del IT de julio que declaro en agosto, puedo hacer la correspondiente compensación. ¿Hasta cuándo? Hasta julio del 2020. Tenemos otro caso. Este contribuyente, lamentablemente, pagó mucho a destiempo. Pagó recién, tuvo el dinero en efectivo, recién en noviembre del 2019. O sea, que podrá compensar recién a partir del siguiente periodo, que en este caso va a ser diciembre, pero el IT de diciembre se va a efectivizar recién en enero del 2020. ¿Y hasta cuándo va a tener para poder compensar? Hasta julio del 2020, siempre y cuando todavía tenga saldo del IUE para poder compensar en los siguientes periodos. ¿Qué quiero mostrar con este pequeño cuadrito? Que mientras más tarde se haga el efectivo pago del IUE, menos meses o menos periodos se va a tener para poder compensar. Lo que significa que se corre el riesgo en algún año de que llegado la nueva fecha de vencimiento con o sin prórroga, quedase un saldo a favor del contribuyente que lamentablemente se va a tener que consolidar a favor del fisco. O sea, vamos a perder ese monto de dinero
porque ya llegó un nuevo vencimiento del IUE y no me alcanzó para compensar la totalidad, por la sencilla razón que pagué mucho tiempo después de la fecha de vencimiento. Porque recordemos, no se toma en cuenta la fecha del envío de la declaración jurada, sino se toma en cuenta la fecha del efectivo pago del impuesto, ¿ya? Este año, vuelvo a insistir, ha sido un año particular en materia tributaria porque se han dado grandes cambios, grandes revoluciones, o como algunos le llaman, grandes innovaciones o grandes soluciones en materia tributaria, justamente por los efectos de esta pandemia, de este COVID-19. Entonces, fíjense de que estamos en el año 2020, ¿cierto? Ahorita. Las empresas comerciales y de servicios, que son el grueso de las empresas en Bolivia, tenían una nueva fecha de cierre de gestión fiscal, o sea, el 31 de diciembre del 2019, ¿ya? La pregunta es, del IUE efectivamente pagado de la gestión 2019, o sea, del año anterior, ¿qué sucedería si hasta el nuevo vencimiento me quedara un saldo sin compensar? 2019, 31 de diciembre, era el cierre de gestión fiscal. ¿Qué significa? Que hasta 120 días posteriores era el vencimiento. Pero fíjense lo que pasó. En este año, el gobierno promulgó ciertos incentivos tributarios. Uno de ellos era de que si se pagaba el IUE de este tipo de empresas comerciales o de servicios, independientemente del tipo o categoría de contribuyentes, pero siempre y cuando su cierre de gestión fiscal era hasta el 31 de diciembre del 2019, si este tipo de contribuyentes pagaba hasta el 15 de mayo, pero siempre y cuando lo haya pagado el 100% en efectivo, este contribuyente se iba a beneficiar o iba a ser ganador de un premio de poder compensar de una forma distinta el IUE con el ITE, como lo veníamos haciendo en los últimos años. ¿Qué significa? Que en este año el gobierno estableció algo muy novedoso que se conoció como el famoso factor de conversión, de 1 a 1 o de 1 a 1.1. ¿Qué significaba? De que dependiendo del tipo de contribuyente, siempre y cuando seamos empresas comerciales o de servicios con cierre de gestión fiscal al 31 de diciembre del 2019 y hayamos pagado en efectivo, podíamos beneficiarnos de esto, que más adelante se lo voy a explicar de mejor manera, ¿ya? Era simplemente una parte introductoria. Como mucha gente lamentablemente no pudo pagar el 100% hasta el 15 de mayo, el gobierno, como ya lo he adelantado, decidió prorrogar o alargar únicamente para los contribuyentes resto la nueva fecha de vencimiento del IUE. Y hasta el 31 de julio del 2020, estos tipos de contribuyentes resto tenían que por lo menos o como mínimo pagar el 50% o más en efectivo de ese IUE. Lo ideal sería que hayan pagado el 100% hasta el 15 de mayo, pero no fue la situación. Lo ideal hubiera sido que también hubieran podido pagar el 100% hasta el 31 de julio, pero como no ha sido el caso de la mayoría, el Servicio de Impuestos Nacionales, cumpliendo lo establecido por el Decreto Supremo, indicó hasta el 31 de julio contribuyentes categorizados como resto tienen que pagar por lo menos el 50%. Y el restante 15 y 20% los siguientes 3 meses posteriores a julio del 2020, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? El IUE de la gestión 2019, independientemente si lo pagué en mayo o si lo pagué en julio o si lo pagué mediante facilidades de pago, ¿hasta cuándo se va a tener para poder compensar? Seguir lo que dice la normativa tributaria. Opción 1, hasta su total agotamiento y ojo con ese término, hasta que llegue una nueva fecha de vencimiento de una nueva gestión del IUE. IUE 2019, pagué en la gestión 2020. ¿Cuál es la nueva fecha de vencimiento del IUE? Va a ser en el 2021. ¿En qué fecha para este tipo de empresas? El 30 de abril del año 2021. Esta es la fecha inicial preestablecida. ¿Dónde? Preestablecida justamente en la normativa tributaria. Si en el año 2021
el gobierno de turno decidiese prorrogar o alargar, por supuesto, ¿qué va a pasar? No va a ser hasta aquí que va a poder compensar, sino si hubiera un alargue, automáticamente también se va a alargar los periodos o meses para hacer la correspondiente compensación. Entonces, para que lo tengamos bastante claro, ¿ya? Entonces, pero por el momento, ¿hasta cuándo es la nueva fecha de vencimiento? Por el momento, hasta abril del 2021. Ya veremos al año si hay una prórroga o si hay un alargue, ¿ok? Este año también, como ya les había adelantado, apareció en contexto una nueva y temporal forma de compensar el IVA con el IT de la gestión 2019, ¿ya? Entonces, el artículo 3 del Decreto Supremo 4198 y el artículo 3 de la RND número 1020-008 indican que ciertos sujetos pasivos, siempre y cuando su cierre de gestión fiscal sea o concluya al 31 de diciembre del 2019 y siempre y cuando paguen al contado, no una parte, al contado, pero siempre y cuando paguen al contado todo ese IUE de la gestión 2019 hasta el 15 de mayo, ¿ya? Si pagué después del 15 de mayo, ya no hay beneficio. Han habido contribuyentes que han aprovechado de este beneficio y han hecho un esfuerzo económico de juntar el 100% para poder pagar la totalidad de este IUE hasta el 15 de mayo, justamente para poder beneficiarse de este nuevo beneficio. Entonces, sí y solo sí, cumpliendo estas tres condicionantes, los sujetos pasivos podrán beneficiarse de esta nueva y temporal forma de compensar el IUE y EIT. ¿Por qué es importante aclarar que es temporal? Porque la misma decreto supremo y resolución normativa y directorio establece que solamente va a durar por esta gestión y nació por una excepcionalidad por el tema de la pandemia, lo que significa que al año, si volvemos a reactivarnos económicamente y no hay ningún tipo de problemas, esto ya no va a existir, ¿ya? Entonces, esto es algo nuevo y temporal, esta nueva forma de compensar el IUE con el IT únicamente, o por lo menos por ahora, porque así lo dice la normativa tributaria de la gestión 2019, utilizando el factor de conversión, ya sea el caso, dependiendo del tipo de contribuyente, de 1 a 1.1 o de 1 a 1.2, que por donde lo veamos favorece al sujeto pasivo, pero claro, favorece al sujeto pasivo, pero siempre y cuando haya hecho ese esfuerzo de poder pagar hasta el 15 de mayo. Suponiendo de que tenemos clientes que pagaron hasta el 15 de mayo, ¿qué significa esto? Que únicamente los contribuyentes categorizados como PRICO y GRACO, siempre y cuando hayan pagado hasta el 15 de mayo, pueden aplicar este factor de conversión de 1 a 1.1. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el sujeto pasivo pagase en efectivo, otra vez nos aclara el monto de efectivo, la totalidad, porque era requisito indispensable que pague la totalidad, no de forma parcial, sino total. Por ejemplo, pagó 15,000 bolivianos por concepto del IUE de la gestión 2019, ¿ya? Podrá compensar con el IT 16,500. Fíjense, pagó 15,000, pero va a poder compensar, porque es su derecho, un nuevo monto mayor, que va a ser 16,500 bolivianos. ¿Cómo llegamos a esto, 16,500 bolivianos? Tomando como base el monto que pagó, en este caso 15,000 por 1.1. ¿Por qué por 1.1? Porque este cliente o contribuyente pertenece ya sea a PRICO o GRACO. Y 15,000 por 1.1, porque así me lo establece la normativa, me da 16,500 bolivianos. Entonces, esta nueva y temporal forma de compensar beneficia al sujeto pasivo, pero de forma temporal, no va a ser para toda la vida, ¿ya? Pero supongamos que tengamos un cliente que hizo el esfuerzo y pagó hasta el 15 de mayo la totalidad de ese IUE, pero pertenece a contribuyente resto. La normativa le ha dado un mayor beneficio. ¿Por qué un mayor beneficio? Porque va a poder aplicar un factor de 1 a 1.1, ¿ya? ¿Qué significa? Si el sujeto pasivo hubiera pagado hasta el 15 de mayo del 2020 la totalidad de ese IUE y, por ejemplo, era 3,000 bolivianos por concepto de IUE autodeterminado de la gestión 2019,
podrá compensar con el IT el monto de 3.600. ¿Cómo obtuvimos 3.600? De la siguiente manera. Tomo como base referencial el monto total que efectivamente se pagó hasta el 15 de mayo y lo multiplico por 1.2. ¿Por qué ya por 1.2 y no por 1.1? Porque este contribuyente pertenece a contribuyente resto. Y como es contribuyente resto, su factor de conversión es 1.2 porque así lo establece la normativa. Entonces, 3.000 por 1.2 me da un resultado de 3.600 bolivianos, ¿ya? Fíjense que al utilizar el factor de 1.1 para contribuyentes del régimen general categorizados como GRACO y PRICO y el factor de 1.2, o sea, hay dos tipos de factores distintos para los contribuyentes del régimen general categorizados como resto, no se está vulnerando el principio de igualdad porque se está beneficiando de la misma manera a todos los que pertenecen a igual categoría, ¿ya? Esa es mi interpretación que yo hago, porque algunos dijeron, ¿por qué para unos 1.2 y por qué para otros 1.1? ¿Por qué para unos se alargó hasta julio y por qué para otros hasta mayo únicamente, ¿ya? Porque no todos son iguales, por supuesto, ¿no? Unos necesitan más tiempo y otros no tanto porque no están en igualdad de condiciones. ¿Qué pasaría si al contribuyente le quedara un saldo sin poder compensar? O sea, llega esta nueva fecha de vencimiento y si hay un alargue, llega esta nueva fecha de vencimiento incluyendo esa prórroga o ese alargue. Fíjense lo que dice este mismo artículo 77, pero parágrafo 5 de la ley 843. En caso que al producirse un nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada del IUE quedase un saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo se consolidará a favor del fisco. En otras palabras, si le quedó un saldo sin compensar, ese monto va a ser perdido por ese contribuyente. Saldo del IUE no compensado con el IT. Fíjense lo que dice el artículo 77, pero parágrafo sexto de la ley 843. No van a dar derecho a reintegro y no darán derecho a devolución. Entonces, como no va a dar derecho a devolución ni a reintegro, ¿qué se hace pues con ese saldo entonces? El mismo artículo 77, pero parágrafo quinto de la ley 843, muy clarísimo. Señor contribuyente, debe de consolidarlo a favor del fisco. ¿Qué significa? Que ese dinero se me va a esfumar, se me va a ir porque lo voy a perder, porque no voy a poder compensarlo justamente con ese IT. Entonces, fíjense de que este importe no compensado, que pueden ser 500 bolivianos, como pueden ser 20.000 bolivianos o cualquier monto, este importe no compensado tampoco puede ser objeto de una acción de repetición por parte del contribuyente, aspecto que ha sido ratificado por la RND número 1048 del año 2013. Facilísimo y clarísimo, ¿cierto? Monto no compensado hasta que llegue una nueva fecha de vencimiento del IUE, se consolida a favor del fisco. Se me esfuma ese monto de dinero. Es un monto perdido. Es un monto no aprovechado por ese contribuyente. Entonces, fíjense de que uno como contador o como contribuyente tiene que ser eficiente, inteligente, para poder optimizar de mejor manera ese IUE efectivamente pagado, para poder compensarlo el 100% en su totalidad y que no pase que llegue un nuevo vencimiento y parte de ese IUE no compensado lo pierda porque tengo que compensarlo a favor del fisco. Entonces, la optimización y la eficiencia de la compensación del IUE con el IT debe ser una de las funciones primordiales de nosotros como contadores públicos o de usted, empresario, porque fíjense de que si usted es inteligente y va analizando e idea ciertas estrategias a futuro, usted puede compensar el 100%. Claro, siempre y cuando tome algunas acciones y tome algunas decisiones inteligentes. Entonces, analicen esta situación, analicen esta reflexión para que no sean ese tipo de contribuyentes que cada año tenga que consolidar un monto de dinero que puede ser pequeño o muy grande a favor del fisco y que sea monto de dinero que no se esté aprovechando, ¿ya?
Otra situación muy común, aunque ustedes no lo crean, son algunos errores que incluso contadores lo podemos cometer, o peor aún, contribuyentes que por supuesto no tienen por qué ser expertos en materia tributaria y justamente en esa inocencia o en ese desconocimiento pueden pecar y cometer un terrible error. Un terrible error como el siguiente. ¿Qué pasaría si por error compenso en el mismo mes que he pagado el IUE? Porque ya sabemos que la normativa es bien clara y me dice, no, usted no va a compensar en el mismo mes que pagó, sino al siguiente periodo del periodo que efectivamente realizó el pago. Entonces, por ejemplo, si una empresa ha compensado el IUE de una gestión determinada con el IT en el mismo periodo que canceló, por ejemplo, se pagó el IUE en julio y yo en agosto compensé el IUE con el IT. En realidad, como yo pagué en julio, el periodo siguiente es agosto, pero el IT de agosto, como ya sabemos, se lo efectiviza en septiembre. Entonces, si yo no esperé hasta septiembre y compensé directamente en agosto, lo que se debe hacer en el hipotético caso de que uno cometa un error, porque créanme que es normal, ocurre muy a menudo, lo que se debe hacer es rectificar, subsanar el error, y el error se subsana pagando el IT de ese periodo de agosto, ¿ya? Esto es concordante con la resolución administrativa número 050041 del año 99, numerales 20 y numeral número 22, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos bastante clarísimo y no se nos olvide. Otra pregunta muy básica que pueden tener. ¿El IT compensado es deducible para efectos del IUE? ¿Sí o no? Clarísimo también está lo que nos dice el decreto supremo 24051. Ya este decreto supremo, el 24051, es el decreto reglamentario del impuesto al valor agregado. No confundirse con el 21532, que es el decreto supremo reglamentario del IT. Y nos dice que el IT pagado es un impuesto deducible en el estado de resultados. El IT pagado, ¿ya? Pero sin embargo, ese IT que ha sido compensado, o sea, ese IT que ha sido pagado, pero por una compensación, eso no va a ser deducible para efectos del IT. Resumen, IT pagado en efectivo, deducible. IT compensado con el IUE no es deducible, ¿ok? Para que nos quede bastante claro. El tiempo se nos ha ido bastante rápido, más tarde tengo otras obligaciones, pero por lo menos intenté ser lo más eficiente posible con la utilización del tiempo que disponía. Nos ha quedado pendiente muchas otras cosas y sobre todo la parte práctica, pero como esto es bastante amplio, por lo menos explicándole de forma sencilla y con pequeños gráficos, ojalá que hayan podido entender todo lo que yo tenía como objetivo planificado para esta tarde, ¿ok? Así que es muy importante que ustedes, porque sé que la mayoría de ustedes son estudiantes que están estudiando esta carrera, es muy importante que como jóvenes seamos conscientes de que el costo de desconocer algo es muy, pero muy caro. No saber la normativa tributaria nos puede inducir a cometer errores que pueden salir muy caro para ese contribuyente o para esa empresa a la cual estamos asesorando, ¿ya? Les agradezco mucho por el tiempo que le han dedicado a mi presentación. Ojalá que haya sido de su agrado y quedo presto a cualquier tipo de duda, preguntas o interrogantes que pudieran tener con respecto a lo que he hablado en esta casi hora y media de presentación. Licenciado, muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecerle por esta excelente presentación. Muchísimas gracias, licenciado. Primeramente felicitarle por esta excelente presentación, por habernos impartido este tema tan importante. Bien, licenciado, en esta oportunidad no tenemos preguntas, pero nuevamente quiero agradecerle por haber formado parte con esta presentación. Muchas gracias, licenciado. Muy buen tema el que nos ha impartido, licenciado. En nombre de la Dirección de Carrera y de la Organización de Auxiliares de Docencia, licenciado, le damos las felicitaciones.
Muchísimas gracias. Permítanme, por favor, unos minutos. Les vuelvo a agradecer a la Organización de Auxiliares de Docencia, porque con este tipo de iniciativa, fíjense lo que se genera. Se genera que se comparta el conocimiento, se genera que gente que tiene ciertos conocimientos en materia tributaria o en materia contable o en materia de tecnologías de la información puedan compartir sus conocimientos y puedan llegar justamente a jóvenes que están sedientos y deseosos de poder absorber todo este tipo de experiencia. Este tipo de eventos que se dan de manera gratuita son muy loables. Es muy loable y dice mucho de las personas que lo organizan, como también dice mucho de las personas o de los ponentes que dedican su tiempo, que muchas veces no lo tenemos justamente para compartir esto. Y también dice mucho de aquellos jóvenes que disponen de ese tiempo, que se conectan, que gastan sus megas y que están atentos durante 1 hora y media, durante 2 horas. Entonces, jóvenes, aquellos que han estado presentes, les agradezco, los felicito y sigan aprovechando las siguientes ponencias de los próximos días con respecto a otros temas complementarios en materia tributaria, como también los invito a que estén atentos no solo a las redes sociales, sino a cualquier otro tipo de evento que también pueda desarrollarse de forma gratuita para que puedan afianzar conocimiento y aprovechen ese tiempo que disponen ahora porque estamos en una cuarentena y aprovechen las energías que tienen como jóvenes para poder aprovechar y absorber todo este tipo de conocimientos. Felicitarlos y gracias por todo su tiempo y ojalá nos podamos ver en alguna otra oportunidad y con otro tema. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Felicitarle nuevamente por esta excelente participación, licenciado. Gracias por este tema. Muy buena videoconferencia a todos los que nos están siguiendo por Zoom y también por Facebook. En nombre de la carrera, en nombre de la Organización de Auxiliares de Docencia, queremos hacerle llegar, licenciado, este certificado en honor a su agradecimiento a usted y a su experiencia profesional, licenciado. Muchas gracias. Muchísimas gracias.